Hola, amada iglesia, Castillo del Rey Cancún, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey, en un lunes de resumen donde queremos meditar en la palabra que fue predicada, en el mensaje que recibimos, pedir al Señor que lo afirme en nuestros corazones y algo pueda pasar, que dé fruto lo que recibimos. Y bueno, estoy contento de que está aquí mi esposa conmigo para que platiquemos juntos del mensaje. Hola hermanos, saludos a todos. Es un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes, que usted se tome el tiempo de escucharnos, de tener este tiempo en donde estamos repasando y quizás un poquito más digerido, un poquito más asentado, lo que el Señor pues nos estuvo hablando el domingo en la predicación, revisando nuestros apuntes, repasando, volviendo a leer los pasajes. Así que pues bienvenidos a este tiempo y pues ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a iniciar y bueno, hoy arrancamos oficialmente las primeras parábolas acerca del reino y comenzamos a descubrir el reino de Dios por medio de las enseñanzas y bueno, la realidad del reino que aprendimos hoy fue que el reino crece y avanza. Y lo hicimos por medio de las parábolas que utiliza Jesús, de que un sembrador sembró en su campo y sin que se diera cuenta salió, ¿verdad?, el fruto, y luego el de la semilla de mostaza que crece como los árboles, que crece como una grande hortaliza, ¿verdad? Y ahí estábamos hablando acerca de esas parábolas, pero iniciamos con la introducción más larga de la historia, les dije en el culto de las 9 de los hermanos, con la introducción acerca de la parábola del sembrador, porque Jesús dijo unas palabras interesantes en Marcos capítulo 4 versículo 13, que si no entendíamos esta parábola, ¿cómo entenderíamos todas las demás? Y lo que Jesús quiere afirmar y asentar en el corazón del hombre es el corazón correcto para recibir las palabras y las verdades del reino que van a transformar las vidas, o sea, que van a provocar el establecimiento del reino en el corazón del hombre. Entonces, pues vimos acerca de la parábola del sembrador y los diferentes tipos de tierra y cómo realmente el problema no es la semilla, sino el suelo en donde cae la semilla. Sí, creo que pues la parábola en sí pues queda perfectamente explicada, no hay cuando mucho. La explica. Ajá, cuando podemos leer más adelante que el Señor Jesús le explica a sus discípulos, pues queda perfectamente claro, ¿no? Los significados. Es algo muy hermoso que el Señor les revela ahí a sus discípulos los significados que tiene lo que él está diciendo, ¿no? Les está revelando estos tesoros de sabiduría. Es muy hermoso ver cómo no los guarda, no los esconde, no les hace preguntas capciosas, o sea, él se deleita en declararle estas verdades. Y algo que deja el Señor claro definitivamente es que no hay variedad, no hay variación en la palabra, en el poder que la palabra tiene cuando es expuesta. Hermanos, muchas veces podemos caer equivocadamente en pensar que depende de quién predica, que depende de cómo predica, va a tener impacto o no la palabra. Yo les puedo decir, porque lo he experimentado de primera mano, que cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos buena tierra, cuando somos buena tierra, toda la palabra que es expuesta, que se habla desde la boca de Dios por un siervo del Señor, toda palabra va a producir fruto en nuestra vida, independientemente de si el predicador es didáctico o es modula su voz, o si grita, o si, independientemente de cualquier herramienta de comunicación que se pueda usar, cuando tenemos buena tierra, cuando somos buena tierra, la palabra, hermanos, da fruto en nuestro corazón. Por más sencilla o por más lo que, como usted la quiera llamar, la palabra produce un impacto. No hay variedad. Eso es algo que tiene que tener bien claro, hermano, porque a veces, híjole, o sea, tenemos la
la osadía de decir de que no, es que no me gusta cómo predica esta persona, me gusta más este predicador, me gusta más, si no predica el pastor no voy porque me aburro, porque me pasa X o Y, si escucho a otra persona no me gusta. Y no nos damos cuenta que en donde hay variedad realmente es en el tipo de tierra que somos, no en la palabra, no en el poder que la palabra puede tener. Nunca, hermanos, le restemos respeto y nunca le restemos valor y nunca creamos que una palabra va a tener menos poder por ser expuesta por determinada persona. Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro y el Señor se lo deja clarísimo aquí a sus discípulos. Sí. Les está diciendo que no hay variación en la palabra. Claro, está hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. No podemos negar también que sí, claro. Personas, claro, que personas se pueden parar en un púlpito a hablar cosas que no vienen de Dios, sí, que no son de la palabra, que no son verdades de la palabra. Claro. Pero estamos hablando que cuando una persona busca de Dios, se llena del Señor y está hablando algo de parte de Dios, no importa la forma como lo comunique, siempre va a tener poder, cierto, porque la palabra en sí misma tiene poder. Y es algo, de hecho es uno de los versículos que compartiste, ¿verdad? El que está en Isaías 55, la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envió. Así es. Como estamos platicando, pues realmente la parábola, usted la puede leer y le aconsejo que la lea y que la repase y que la lea también en los demás evangelios. Algo interesante de esta parábola, como decía el pastor, pues hay bastantes parábolas, algunas de ellas se repiten en otros evangelios, pero de todas las parábolas que hay, hermanos, solamente 2 parábolas yo encontré, porque no es un dato que me encontré ahí por internet o nada, sino pues estudiando la palabra y comparando en mi Biblia, yo encontré que solamente 2 parábolas se repiten en estos 3 evangelios sinópticos que hablamos el lunes pasado. Si no sabe qué significan evangelios sinópticos, lo puede investigar en cualquier lugar. En la Biblia hay 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos y otro no es un evangelio sinóptico, que es el evangelio de Juan. Sinóptico quiere decir que se pueden estudiar paralelamente. Estas únicas 2 parábolas que se mencionan en los 3 evangelios es esta, la parábola permítame que la anote aquí, la parábola del sembrador, este título va a encontrar usted en su Biblia cuando lea Marcos 4 o cuando lea por ejemplo en Lucas, está en Lucas 8 y en Mateo, en el evangelio de Mateo está en el capítulo 13. Entonces solamente esta parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza son las únicas parábolas que están en los 3 evangelios. Después de eso usted va a encontrar otras parábolas, muchas otras parábolas que solo están en Mateo y en Marcos, o solamente están en Marcos y en Lucas, o muchas también que solo están en Mateo y muchas también que solo están en Lucas. Curiosamente, el evangelio de Marcos, que es el evangelio más cortito, todas las parábolas, que son muy pocas, todas las parábolas que vienen ahí están compartidas con otros evangelios. Quiere decir que las podemos leer no solamente en Marcos, sino en otros evangelios. Pero en Mateo y en Lucas usted va a encontrar parábolas que solamente están en ese evangelio. Ahora, ¿por qué les hago este comentario? No es nada más información, que es bueno que tengamos este tipo de información, que conozcamos este estudio de la palabra, pero me pareció interesante que estas 2 parábolas que se refieren específicamente, yo creo que son de las más famosas que hablan del reino, la del sembrador y la de la semilla de mostaza, sean las que se repiten en todos los evangelios. Sí. Hablábamos también el lunes pasado que todo lo que está en la palabra fue dejado ahí de forma intencional. No fue que, mira, qué coincidencia, Mateo, tú también hablaste de esa palabra. Ay, mira, Lucas, qué coincidencia, tú también hablaste de esa palabra. Recordemos que de estos 3 evangelios, hermanos, solamente Mateo fue un discípulo del Señor. Marcos no fue discípulo directo de Cristo y Lucas tampoco. Tienen estilos completamente diferentes. Sí.
estilos de redactaron cosas con enfoques completamente diferentes, a lo mejor la misma anécdota, la misma historia del Señor, la misma enseñanza, pero quizás unos con un enfoque y otros con otro enfoque. Muy interesante, por eso hablábamos también el lunes pasado, hermanos. Así que, miren, entienda ya que si no escuchó el podcast del lunes pasado, lo va a tener que escuchar para que termine de entender lo de hoy. Comentábamos que la palabra se complementa, no se contradice, se complementa a sí misma. Y eso pasa con estos evangelios sinópticos. De hecho, usted los podría estudiar como si fuera un solo evangelio. Entonces, hermanos, debemos entender que si estas dos parábolas se repiten en esos 3 evangelios, pues tienen un significado importante. Y como nos enseñaba el pastor el día de ayer, Jesús dice claramente que si no entendemos esta parábola del sembrador, de los tipos de tierra, difícilmente vamos a alcanzar a ser enriquecidos por todas las demás parábolas que el Señor comparte y enseña, tanto públicamente como en secreto con sus discípulos. Entonces, la palabra es clara, como comenzamos diciendo. No hay variedad en la palabra, hay variedad en la tierra. Esta parábola habla de 4 tipos de tierra o 4 situaciones en donde es plantada la semilla, ¿no? Dice que el sembrador es uno y la semilla es una. Pero a veces esa semilla cae en tierra junto al camino. A veces esa semilla cae entre espinos. A veces esa semilla cae entre pedregales. Y a veces esa semilla cae en buena tierra. Ahí en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas podemos encontrar el significado de estas 4 tierras, ¿no? Explicado por el mismo Jesús. Entonces, claramente explicado y rápidamente, nada más así como un resumen, un concepto rápido de lo que es cada tipo de tierra. Junto al camino dice que el Señor Jesús dice que es la palabra que se oye, pero no se recibe. Puedo estar ahí en la iglesia, puedo oírla porque tengo oídos, mis oídos funcionan, puedo oír la palabra, pero no la recibo, me es robada inmediatamente, no la recibo. Decía el pastor, a veces ahí está el enemigo aquí afuera en la puerta esperando que usted salga para robarle esa palabra. O sea, ya la escuchó, pero no la recibió, fue robada. Entre pedregales se oye y se recibe con gozo. Ay, esta es la palabra que necesitaba escuchar, qué bonita predicación, pastor. Felicidades por esa palabra. Gloria a Dios, pastor, que el Señor habló a mi vida, pero no tiene raíz. Y cuando viene la persecución o la tribulación por la palabra, entonces hay tropiezo. Número 3, la palabra que cae entre espinos. Es muy interesante este tipo de palabra porque cae, o sea, se oye. Se escucha la palabra, se oye la palabra, se recibe la palabra empieza a querer brotar, empieza esos pequeñitos brotecitos a germinar esa palabra, empieza a salir ese tallito, pero inmediatamente, o sea, no puede alcanzar madurez, no puede seguir creciendo. La palabra se queda ahí y es ahogada por espinos. No sé si usted ha visto cuando alguna hierba o otra plantita quizás silvestre está subiéndose a alguna maceta o está como tratando de avanzar sobre alguna otra planta, llega a un punto en el que la ahoga, no le deja que pase sol, se empieza a secar esta planta. Y entonces es lo que dice el Señor que pasa con la tierra entre espinos. La ahogan. ¿Qué la ahoga? Los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias por otras cosas. Las codicias por más cosas. Y por último, número 4, la palabra que cae en buena tierra. Dice que esta es la palabra que se escucha, que se recibe y que posteriormente da un fruto, produce un cambio, tiene un efecto en la vida del que la escucha.
La única forma en la que usted puede determinar si es buena tierra o no es viendo si en su vida hay fruto de la palabra. Porque todos queremos ser buena tierra, hermanos. Pero la única forma en la que nosotros podemos comprobar si somos buena tierra es si estamos dando fruto. Si estamos dando fruto por la palabra que fue sembrada en nosotros. Para terminar este tiempo, no queremos que este podcast se extienda mucho. Le recomendamos que repase la predicación, pero no queremos que este podcast se extienda mucho. Además de que pues la parábola, como ya lo dijimos, está perfectamente explicada por el maestro de maestros. Pero le estaba yo compartiendo al pastor un versículo que encontré en la carta de los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 3. En el capítulo 3, el escritor de Hebreos hace una referencia, hablando de que la palabra se complementa a sí misma, hace una referencia al Salmo 95. El Salmo 95 relata una ocasión en la que el pueblo endureció su corazón contra Dios. Y Dios les da la indicación de que no endurezcan. Le dice al pueblo en ese momento, les dice no endurezcan su corazón como cuando sus padres lo endurecieron y pasó esto y esto y esto y hubo estas consecuencias. Vamos a leer por favor ahí el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a leer, bueno, yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho cómo lo explicaba esta versión. Empieza diciendo en el versículo 7 de Hebreos 3, vamos a leer del 7 al 15, dice lo siguiente: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y vuelve a decir, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Es un llamado, hermanos, de parte de Dios. Como lo leíamos el versículo que nos compartía el pastor el día de ayer en Jeremías. Aren la tierra, no siembren entre espinos, aren la tierra, preparen su corazón, limpien su corazón, despréndanse de toda duda, despréndanse de todo lo que pueda estorbarles de los afanes, de las codicias por otras cosas, de los engaños de la riqueza. Despójense de todo lo que pueda ahogar, de todo lo que pueda robarles la palabra que el Señor está sembrando en sus corazones. Un pasaje más, Hebreos capítulo 12, verso 25. Habla en la misma línea el autor de Hebreos, de lo que acaba de leer mi esposa, y dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida
para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y luego este pasaje lo leímos en la reunión y dice en Nueva Traducción Viviente, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿se acuerda? Ahora que han recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, el reino va a crecer, el reino va a avanzar, el reino va a seguir adelante. Qué mejor que se haga en nuestros corazones, que se haga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, que su reino crezca y se desarrolle. No Esperamos que no nos quedemos fuera. Que las próximas semanas sigamos siendo bendecidos, edificados, y oramos para que cada palabra y cada parábola que nos adentremos podamos ser edificados. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias por escuchar. Está la predicación completa también, para que la puedas escuchar aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube Castillo del Rey Cancún. Dios les bendiga, gracias por escuchar. Nos vemos esta semana en nuestro podcast. Bendiciones.